Hey tío, me voy a ir al gym. ¿Te apuntas? Uf, qué va, tío, qué pereza. Es buenísimo el libro este de Greene. ¿Te lo has leído? Nah, leer me parece una pérdida de tiempo, tío. Estoy cocinando pollo teriyaki. ¿Qué dices? ¿Me ayudas y así aprendes? Luego sí voy, que ahora estoy haciendo unas cosas. El ser humano toma decisiones basándose en sus emociones y después utiliza su parte racional para buscar motivos que la justifiquen. Hoy en día todo está diseñado para mimar los sentidos y captar nuestra atención. Pero cuanto más cedemos ante esos estímulos, más propensos somos a evitar el esfuerzo de las acciones que más nos convienen. Desde hace ya más de un año, todas las semanas sin excepción, recibo mensajes de personas que tienen problemas para incorporar hábitos que saben que deberían hacer o para suprimir aquellos que les están perjudicando. Suelen ser del estilo: David, necesito ayuda, por mucho que me esfuerzo no consigo entrenar con regularidad y termino quedándome en casa procrastinando. O no paro de intentarlo, pero no consigo dejar de consumir pornografía, siempre recaigo y ya no sé qué hacer. A ver, esto es completamente normal, lo que significa es que tu lado emocional es el que suele llevar las riendas de tu vida y que aún no has desarrollado la disciplina suficiente como para controlarlo. Pero debemos ser conscientes de esto. Podemos hacer cualquier cosa por mucho que no tengamos ganas de hacerla. Y es que tener ganas de hacer algo no es una condición indispensable para ponerse manos a la obra. De hecho, solo las personas que comprenden y actúan bajo esta creencia son las que terminan forjando una vida realmente satisfactoria. Cuando no estamos acostumbrados a una actividad concreta, nuestro cerebro no tiene ninguna conexión neuronal que nos indique cómo debería hacerse correctamente. Y como es un experto en ahorrar energía y sabe que crear ese patrón es algo costoso, va a tratar de convencernos de que lo mejor que podemos hacer es dejarnos llevar por nuestros sentimientos y no emprender acciones. Ya sea hablar en público, aprender un nuevo idioma, reducir el tiempo que gastas en el móvil, o dejar de consumir alimentos ultracalóricos, nuestro cerebro va a ponernos lo difícil para modificar nuestros hábitos. La cuestión es que pensamos que ese nivel de dificultad no va a variar y que siempre va a ser igual de costoso, y eso es mentira. Al comienzo será complicado, pero a medida que vas repitiendo esa acción irás creando su patrón neuronal correspondiente, y poco a poco las resistencias serán mucho menores. Y de repente, un día te encontrarás con que lo que te genera rechazo es hacer exactamente lo opuesto de lo que tanto te has esforzado por incorporar en tu rutina. Por poneros mi caso, recuerdo que cuando empecé a levantar pesas me costaba muchísimo ponerme, y siempre aparecía esa vocecita en mi cabeza que me decía que no pasaba nada por saltarme el entrenamiento. En cambio, a día de hoy me encanta entrenar, y si no lo hago lo echo de menos rapidísimo, e incluso siento como que algo va mal. Y esto es porque ese hábito está tan arraigado en mi cabeza que no cumplirlo es lo que supondría un cambio de patrón. Y esto sucede con absolutamente todo. Si te acostumbras a trabajar duro en un proyecto, pronto sentirás que procrastinar no te llama tanto la atención. Si dejas de consumir contenido para adultos, un día ni siquiera querrás verlo. O si se trata de socializar con otras personas, evitarlas dejará de ser un refugio para no exponerte ante los demás. Siempre sucede lo mismo. Vemos algo que queremos cambiar, buscamos información sobre cómo cambiarlo, pero después, cuando llega la parte práctica, se nos olvida que debemos superar esas resistencias y mantenernos firmes durante un periodo concreto. Ese tiempo depende del hábito, pero si te mantienes firme y no huyes de tu compromiso, en 3 semanas o un mes habrás vencido la mayor parte de esa resistencia. Y si lo piensas, un mes no es nada comparado con los beneficios en el largo plazo que puedes obtener al mejorar tus hábitos. Además, esa disciplina es acumulativa y sus efectos son exponenciales, es decir, que cuantas más resistencias vences, más fácil te resulta vencer las que te presentan nuevos hábitos. Básicamente aprendes a aprender, y estoy seguro de que todos los que lleváis un tiempo en este camino de desarrollo personal os habréis fijado que incorporar un buen hábito ahora es mucho más fácil que al comienzo. Así que si eres de esas personas que ceden ante su falta de ganas, tienes que cambiar tus creencias base y dejar de buscar atajos. Muchas veces nos aferramos a la fantasía de que hay una vía sencilla para tomar esas acciones que sabemos que tenemos que tomar pero que no nos apetecen. Pero esa idea lo único que hace es sabotearnos y mantenernos en el mismo lugar. Acepta que las fórmulas mágicas y las vías rápidas no existen. Incluso si existieran, no te ayudarían, pues no desarrollarías esa disciplina y no valorarías tus esfuerzos de verdad. Acepta el sufrimiento, acepta la incomodidad y asume que si quieres obtener resultados vas a tener que pasar por un periodo en el que tu mente te va a tratar de convencer a gritos de que desistas y vuelvas a tu zona de confort. Pero que te quede claro, solo las personas que callan esa parte emocional y toman las riendas de sus acciones son las que logran sentirse satisfechas con ellas mismas. En un mundo en el que la mayoría de personas viven desde la inconsciencia, con el piloto automático puesto, hacer ese esfuerzo supone ir en contra de la corriente.
Pero como ya dije en su día, o encajas en esa mediocridad generalizada o destacas y te llevas sobre ella. Y para eso tienes que hacer lo correcto, aunque no tengas ganas de hacerlo. Espero que esta pequeña reflexión te anime a ver este proceso desde una perspectiva más realista, que puedo asegurarte tanto por mi propia experiencia como por la de las personas que contactan conmigo, que es la única que aporta resultados en el largo plazo. Y me encantaría poder leer tu experiencia en cuanto a esto, así que si te apetece, o incluso si no te apetece, no dudes en dejarla en los comentarios. Y ya sabes que siempre puedes reservar una consulta privada conmigo a través de mi web, laduchafria.com. Pasa una semana estupenda y nos vemos pronto. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.